Julian Carter, un geólogo experto, se había aventurado más allá de las fronteras del espacio humano explorado con su joven hija. Arara en busca de minerales raros en mundos inexplorados. Su viaje había sido una mezcla de aventura y búsqueda científica impulsados por la pasión de Julian por la geología y el deseo de proporcionar un futuro más brillante para Alara. Atarizaron en Zilia, un planeta remoto que se rumoriba que contenía vastos depósitos de Ixium, un mineral más valioso que el oro. Mientras exploraban un valle accidentado, su expedición dio un giro inesperado. Los KRYS, una feroz raza guerrera nativa de Cilia, los capturaron, conocidos por su desconfianza hacia los forasteros y su cultura guerrera ritualista. Los Cloaks creían que los humanos, a quienes rara vez encontraban y consideraban primitivos, solo eran buenos para una cosa. Los sacrificaron a sus bestias de guerra. atados indefensos. Julian y Alara fueron arrastrados a la fortaleza de los Kilok mientras los arrojaban a una celda de detención poco iluminada. El corazón de Julian se hundió. Miró a Alara, su rostro estaba pálido pero sus ojos firmes. Con una valentía que delataba su edad le susurró una promesa, un juramento de protegerla sin importar lo que pasara. Los horrores la esperaban. La fortaleza de Cloak era una enorme fortaleza tallada en la ladera de una montaña. Sus paredes estaban adornadas con los cráneos de varias criaturas, un testimonio de la destreza y brutalidad de la raza guerrera. Julian y Alara no estuvieron cautivos por mucho tiempo. A las pocas horas de su captura, los sacaron de su celda y los empujaron al centro de una arena colosal. La arena estaba llena de miles de guerreros Cloak. Sus vítores eran ensordecedores mientras esperaban el deporte sangriento que estaba a punto de desarrollarse. En el corazón de este espectáculo estaba Toraxis, la más venerada de todas las bestias de guerra de Krilo, que se elevaban por encima de cualquier criatura conocida, con escamas que reflejaban la luz de las estrellas y ojos que brillaban con una inteligencia bastante natural. Toraxis era a la vez imponente y aterradora cuando la puerta Rose Toraxis entró en la arena. Su forma masiva proyectó una sombra que cubrió todo el piso de la arena. El rugido de la multitud se intensificó. Hambriento por el espectáculo de destrucción al que estaban acostumbrados, Julian abrazó a Arara con fuerza, su cuerpo tenso mientras se preparaba para el final, su mente corría en busca de cualquier medio posible de escape, pero cuando Toraxis se acercó, sucedió algo inimaginable. En lugar de atacar, la bestia se detuvo, su hocico se acercó a Arara, quien en lugar de retroceder de miedo, extendió su mano con la inocencia de un niño y tocó la nariz de la bestia. Toraxis dejó escapar un sonido retumbante bajo que resonó por la arena, pero no era un gruñido, era casi como un ronroneo de intriga. La multitud se quedó en silencio, confundida y aturdida por la escena que se desarrollaba ante ellos. Thoraxis, la bestia de la gran guerra de los Cloaks, conocida por su ferocidad, parecía estar encantada con la niña humana. En lugar de la exhibición violenta que habían anticipado, presenciaron a su poderosa bestia empujar suavemente a Alara, aceptando su toque con una dulzura sorprendente en ese momento. El miedo de Julian se mezcló con el miedo de Alara. Con asombro, abrazó a su hija susurrando palabras de amor y admiración mientras los Cloaks observaban a su alrededor. Sin saber cómo reaccionar ante esta ruptura de la tradición, lo que se suponía que sería un final rápido y brutal para sus vidas se había convertido en una escena que desafiaba la naturaleza misma de las creencias de los Cloaks sobre la fuerza y el poder. El silencio de la arena era palpable mientras los Kraís observaban cómo su temible tórax de la bestia de guerra interactuaba con Arara de una manera que nadie había creído posible. La bestia que nunca había mostrado nada más que agresión hacia las ofrendas ahora exhibía una gentileza que contradecía su naturaleza, o eso se creía. Alara, con la curiosidad intrépida de un niño, se rió y acarició el hocico de la bestia mirando sus profundos ojos luminiscentes con asombro y afecto. Julian, aunque todavía en estado de shock, aprovechó el momento para apelar a la multitud y a sus líderes. Se puso de pie, levantó a Alara en sus brazos y habló con una voz clara y resonante que se extendió por toda la arena silenciosa. «Grandes guerreros de Cilia», comenzó su tono respetuoso pero firme, «hoy has visto algo extraordinario. Esta noble criatura, tu campeón, ha elegido la misericordia sobre la violencia. No ve en nosotros enemigos, sino seres dignos de compasión». Sus palabras conmovieron a la multitud, y los murmullos comenzaron a extenderse por la arena. Los Cloaks eran una raza guerrera, pero también eran profundamente supersticiosos. Creían en señales y presagios. El discurso de Julian enmarcando el evento como una señal los impulsó a reconsiderar la ejecución. El líder de los Cloaks,
Una figura imponente adornada con los huesos de las criaturas caídas, levantó la mano para silenciar a la multitud. Sus ojos reflejaban un tumulto de pensamientos fijos en Julian y Alara. Después de un largo momento de tensión, habló. Su voz resonó sobre la multitud. Bestia ha tomado su decisión. La honraremos. El humano y su hijo no serán sacrificados hoy. Vivirán por ahora. Como invitados de la tribu Kilok, que esto sea una señal de los dioses. Una prueba para que comprendamos. El alivio se apoderó de Julian mientras abrazaba a Arara. Susurrando. Promesas de seguridad los llevaron fuera de la arena no como prisioneros, sino como invitados peculiares de una cultura que apenas entendían su destino colgando de los caprichos de una enigmática raza alienígena y los afectos impredecibles de una bestia de guerra. En los días que siguieron a Julian y a Lara se les dio una pequeña vivienda. Cerca de las afueras del asentamiento Kilok. No eran prisioneros pero tampoco eran libres de salir. Cloaks, fascinados por el comportamiento inusual de Toraxis, observaron a la pareja de cerca. Particularmente las interacciones de Alara con la bestia Toraxis los visitaba a menudo. Cada vez mostrando un nivel de inteligencia y profundidad emocional que Julian no había creído posible en una criatura conocida solo por su ferocidad. Parecía haber formado un apego particular a Arara, que había llamado a la bestia Tori y la trataba como una mascota gigante escamosa. Le hablaba, le cantaba, e incluso compartía sus comidas con ella. Toraxis respondía con gestos de afecto, acariciando suavemente a Alara y llevándole regalos, generalmente piedras brillantes o flores extrañas y hermosas del planeta Flora. Julian usó este tiempo para aprender más sobre los KRYS. Descubrió que su sociedad era compleja, gobernada por un estricto código de honor y una jerarquía que valoraba la fuerza y la destreza en la batalla. Sin embargo, el comportamiento de las bestias había provocado una introspección cultural entre algunos de los Cloaks. Comenzaron a cuestionar las tradiciones que dictaban su forma de vida, especialmente con respecto a los rituales de las bestias de guerra. Al ver una oportunidad, Julian propuso un intercambio cultural al líder Kilok. Ofreció compartir el conocimiento de la tecnología y la ciencia humanas a cambio de aprender más sobre su cultura y tecnología. Intrigado al ver los beneficios potenciales de tal conocimiento, el líder estuvo de acuerdo en que este intercambio le permitirá a Julian interactuar más con los KRYLOX y enseñarle sobre la geología de la Tierra, que era paralela a sus intereses en los paisajes ricos en minerales, decía. A cambio, aprendió sobre sus tecnologías energéticas, que eran avanzadas pero diferentes de todo lo que usaban los humanos. A medida que se produjeron estos intercambios, el vínculo entre Julian Arara y los KRYLOX se fortaleció gradualmente. La sospecha se convirtió en un respeto cauteloso y respeto. Floreció en una amistad en ciernes con algunos de los miembros de la tribu a través de estas interacciones. Julian esperaba allanar el camino para una comprensión más profunda y posiblemente incluso la integración entre sus pueblos. Mientras tanto, la amistad inusual entre una niña y una bestia de guerra gigante se convirtió en un símbolo de cambio para los Cloaks, desafiando las viejas creencias y potencialmente dirigiendo a la tribu hacia un nuevo camino menos violento. Este cambio fue lento y plagado de resistencia de los tradicionalistas, pero las semillas de la transformación se habían sembrado gracias a las interacciones inocentes de una niña y su improbable amigo gigantesco. Mientras Julian y Alara continuaban su improbable integración en la sociedad Krilo, los eventos en la arena comenzaron a generar ondas, agitando corrientes subterráneas de cambio entre varias facciones dentro de la tribu. Toraxis es un vínculo inexplicable con Alara. Un simple niño humano había provocado un acalorado debate sobre las tradiciones de larga data de los Cloaks y su trato a otros seres sensibles entre los guerreros más jóvenes y aquellos menos satisfechos con las viejas formas. La presencia de Julian y Alara se convirtió en un símbolo de cambio potencial. Estos KRYLOX comenzaron a reunirse en secreto para discutir las implicaciones de las acciones de Toraxis y los humanos. Sugieren respeto mutuo e intercambio. Cuestionaron la necesidad de deportes sangrientos en la arena y debatieron la ética de usar las bestias de guerra para tales propósitos. Estas reuniones secretas crecieron en tamaño y frecuencia, atrayendo no solo a guerreros sino también a eruditos y artesanos que se habían cansado de la postura aislacionista y agresiva de la tribu hacia los forasteros. Se llamaron a sí mismos el Nuevo Amanecer, un grupo dedicado a redefinir la fuerza de Cloak a través de la sabiduría y las alianzas en lugar de la fuerza bruta. Mientras Julian percibía las mareas cambiantes y comenzó a enseñar no solo las ciencias, sino también elementos de la filosofía y la ética humana, que resonaron con muchos Cloaks, particularmente la generación más joven. Él habló de la historia de la Tierra, de sus guerras y paz, sus fracasos y éxitos en la superación de prejuicios antiguos. Arara también se
convirtió en una figura querida, su inocencia y su afecto intrépido por Toraxis desafiando los corazones de muchos, lloran. Loox, su risa y sus canciones a menudo se escuchaban con Toraxis en los campos más allá del asentamiento, se convirtió en una vista común, que muchos de los miembros de la tribu encontraron desconcertante y encantador a medida que la influencia de Julian Ahara y el nuevo amanecer crecían. Los ancianos Kilok se dieron cuenta de que eran un consejo de los guerreros y eruditos más antiguos y respetados, los guardianes de los Kilok LS y las tradiciones. Los ancianos convocaron a Julian para discutir las ideas que había estado difundiendo entre su gente durante la reunión. Julian fue respetuoso pero directo, compartió historias de la diversa cultura de la Tierra y el poder de abrazar el cambio y la diversidad. Propuso que los Cloaks podrían convertirse en líderes en una nueva galáctico paradigma uno basado en la fuerza a través de la unidad y la inteligencia en lugar de la dominación, intrigados por los argumentos de Julian y presionados por el creciente apoyo al nuevo amanecer. Los ancianos decidieron ahondar en sus textos antiguos con Julian en busca de enseñanzas olvidadas que pudieran apoyar un camino más pacífico para sorpresa de todos. Descubrieron viejos escritos proféticos que sugerían la llegada de un niño de otro mundo que domaría a la bestia estelar y anunciaría una nueva era de comprensión. Este descubrimiento provocó un cambio radical en la perspectiva del Consejo. Los ancianos comenzaron a ver el vínculo de Araras y Toraxis no como una mera anomalía sino como un cumplimiento de la profecía. Esta revelación aceleró las discusiones internas de las tribus sobre la reforma de sus formas impulsadas por este descubrimiento. Julian sugirió una demostración pública de las lecciones y filosofías que había compartido con los ancianos. La bendición vacilante organizó un festival, una celebración de la posible renovación cultural que incluiría demostraciones de tecnología humana, discusiones sobre filosofía y exhibiciones de Toraxis y la amistad de Alara. El festival iba a ser un momento crucial, una oportunidad para unir a la tribu Krilo bajo nuevos ideales y para presentar oficialmente el nuevo amanecer como un movimiento legítimo. Julian trabajó incansablemente, consciente de que el éxito de este evento podría cimentar su lugar y el de Alara en la tribu y tal vez cambiar la trayectoria de los Cloak para siempre. A medida que se acercaba el día del festival, las tensiones aumentaron entre los Cloaks. Mientras que muchos estaban entusiasmados con la perspectiva de cambio y renovación cultural, otros estaban profundamente cautelosos. La facción conservadora, liderada por algunos de los guerreros ancianos que creían en mantener las viejas formas, veían el próximo festival como una desviación peligrosa de sus tradiciones. Para ellos, la idea de que un humano y su hijo pudieran influir en su sociedad tan profundamente era una afrenta a su orgullo y herencia. El Consejo de Ancianos, que había aceptado de mala gana la propuesta de Julian, se reunió una última vez antes del festival para discutir su postura. Aunque estaban divididos, el descubrimiento de la antigua la profecía sobre un niño de otro mundo que domesticaría a la bestia estelar pesaba mucho en sus mentes. Algunos vieron esto como una señal inequívoca de que Arara era el hijo de la profecía y que el comportamiento único de Toraxis estaba predestinado. Otros creían que la profecía había sido malinterpretada o que era simplemente un viejo mito sin relación real con su situación actual. Julian fue llamado a hablar ante el Consejo. Entró a la Cámara del Consejo con un sentido de propósito, acompañado por Ahara, cuya presencia se había convertido en un símbolo de esperanza para muchos. Cloaks sostenía la balanza de Toraxis en su mano, una muestra del afecto de la bestia, y sus ojos brillantes reflejaban tanto inocencia como determinación. Los ancianos. Julian comenzó a inclinarse. Respetuosamente. Me presento ante ustedes no como un intruso o un enemigo, sino como un hombre que desea ver un futuro más brillante para su gente, uno que honre su fuerza y abrace nuevas posibilidades. El anciano principal, un guerrero marchito llamado Kort, que era conocido por su escepticismo, se inclinó hacia adelante. ¿Y qué sabría un humano de nuestro futuro?, preguntó con voz profunda y resonante. Hablas de cambio, pero el cambio puede traer caos. ¿Por qué deberíamos confiar en ti o en esta profecía? Julian respiró profundamente, porque el vínculo entre Arara y Toraxis no es de caos, sino de paz y comprensión de tu propia tradición. Habla de presagios y profecías, y este vínculo es una señal. Entonces tal vez sea hora de considerar que tu gente está destinada a algo más que una guerra interminable. Alara dio un paso adelante, su voz clara e inquebrantable a pesar de su juventud. Toraxis es mi amigo, dijo simplemente sosteniendo la balanza. Él me ama, y yo lo amo. No tenemos que pelear, podemos aprender a vivir juntos. Un murmullo recorrió el consejo ante sus palabras. Kort, visiblemente conmovido por la sinceridad del niño, miró a los otros ancianos. El niño habla con una sabiduría más allá de sus años, dijo suavemente. Tal vez haya algo en esta profecía. Después de todo, después de deliberar, el consejo acordó permitir que el festival se llevara a cabo.
Sería una prueba no solo para Julian y Arara, sino también para toda la sociedad Krilo. Verían si un nuevo camino podría traerles el honor y la prosperidad que buscaban. El día del festival, el asentamiento de los Kiloks era un hervidero de anticipación para muchos. Esta era la primera vez que presenciaban una reunión de este tipo que no se centrara en el combate o la competencia. Los terrenos estaban decorados con pancartas y símbolos vibrantes que representaban tanto la tradición Kilok como las nuevas ideas que se estaban introduciendo. Era una mezcla de lo antiguo y lo nuevo. Un gesto simbólico de unidad. Julian había organizado varios eventos diseñados para mostrar tanto el ingenio humano como la fuerza de la cultura Krilo. Hubo demostraciones de tecnología humana desde principios básicos de ingeniería hasta técnicas médicas avanzadas. Los Clocks, a su vez, mostraron su destreza en artes que iban más allá de la guerra, la música, la danza y la cultura. Rafting. Que rara vez eran vistos por los forasteros, la pieza central del festival era una serie de pruebas conocidas como las pruebas de la luz de las estrellas, que habían sido ideadas por el Consejo para probar la validez de la profecía. Estas pruebas no eran sobre combate físico, sino más bien sobre cooperación intelectual y coraje. Julian, Alara y Toraxis iban a participar demostrando el vínculo único que compartían y cómo podría ser una fuente de fuerza e inspiración. La primera prueba era una prueba de intelecto y cooperación. Julian y varios eruditos Krilo tenían la tarea de resolver un rompecabezas complejo basado en la antigua escritura Krilo. La escritura había sido casi olvidada, pero Julian, con su formación en geología y arqueología, la había estudiado intensivamente desde que llegó. Con la ayuda de Alara, que parecía tener una afinidad natural por los patrones, descifraron el rompecabezas rápidamente, impresionando a los ancianos y eruditos. La segunda prueba implicaba navegar por un laberinto que simbolizaba el viaje de la vida y la muerte. Esta prueba no fue solo físico, sino también espiritual, requiriendo que los participantes demuestren confianza y coraje. Toraxis guió a Julian y Arara a través del laberinto oscuro, usando sus sentidos agudizados para guiarlos de manera segura a la salida, donde un mural representaba la profecía del niño de otro mundo. El público observó con asombro cómo Toraxis los protegía y guiaba, mostrando su inteligencia y lealtad culpable. La prueba final fue de coraje y empatía. Julian y Alara tuvieron que enfrentar una serie de ilusiones que se basaron en sus miedos más profundos. Para Julian era el miedo de perder a Alara, de fallarle, y el vínculo que habían formado con los Clocks. Para Arara era el miedo de estar sola, separada de su padre y su amiga Toraxis. Para pasar esta prueba, tuvieron que enfrentar sus miedos abiertamente y demostrar su confianza en el otro y en Toraxis. Julian abrazó a Arara, susurrando palabras de aliento, y Toraxis los protegió con su cuerpo masivo, manteniéndose firme contra las ilusiones. Juntos emergieron de la prueba. Se hizo más fuerte al haber enfrentado sus miedos y reafirmado su vínculo a medida que el festival llegaba a su fin. Estaba claro que Julian, Arara y Toraxis habían pasado las pruebas. La multitud estalló en vítores, una mezcla de incredulidad, alegría y una nueva esperanza por primera vez en generaciones. El Kilok vio un camino hacia adelante que no dependía únicamente de la fuerza y el combate, sino también de la unidad, la comprensión y el respeto mutuo. Los ancianos, visiblemente conmovidos por el resultado de las pruebas, se acercaron a Julian y Alara. Cort habló en nombre del Consejo. Han demostrado ser dignos, no solo a través de la fuerza o la astucia, sino a través del coraje, la sabiduría y la compasión. Tal vez, de hecho, una nueva era esté sobre nosotros. Julian inclinó la cabeza en gratitud. Gracias, Elder Cort. Solo deseamos ayudar a su gente a ver el potencial de la unidad y la paz. Cuando concluyó el festival, estaba claro que el cambio estaba en el aire. Se habían plantado las semillas de un nuevo futuro, uno en el que los humanos y los Clocks podrían caminar uno al lado del otro, atados no por las cadenas del miedo, sino por los lazos de amistad y entendimiento. Y en el corazón de esta nueva alianza se encontraba una humana, su hija, y una poderosa bestia que había elegido el amor sobre la guerra. El éxito del festival y la finalización de las pruebas de la luz de las estrellas marcaron un punto de inflexión para la tribu Kilok. El vínculo cultivable Rem entre Arara, Julian y Toraxis había convencido a muchos de que tal vez sus viejas formas basadas únicamente en la guerra y la conquista ya no eran el único camino a seguir. Por primera vez en generaciones, había un rayo de esperanza de que la fuerza también podría significar unidad y entendimiento. Sin embargo, no todos estaban contentos con esta nueva dirección. La facción conservadora, liderada por el anciano Borak, un tradicionalista feroz con profundas raíces en el elenco guerrero, vio los cambios como una amenaza a su cultura.
y autoridad vieron la influencia de Julian como una peligrosa desviación de su herencia guerrera y creyeron que abrazar la paz y la alianza debilitaría a los KRY. Loox Borak reunió a sus seguidores en secreto susurrando sobre la traición y la pérdida de su identidad. Argumentó que la presencia de humanos estaba corrompiendo su sociedad haciéndolos olvidaron el honor y la fuerza que los habían mantenido poderosos durante siglos. Su facción comenzó a conspirar contra el movimiento Nuevo Amanecer y contra Julian y Alara, a quienes veían como los catalizadores de este cambio no deseado. Consciente de la creciente tensión, Julian permaneció vigilante y continuó construyendo alianzas con los KRY. Loox de mente más abierta, incluidos algunos guerreros y eruditos más jóvenes e influyentes que estaban entusiasmados con la idea de nuevas formas de pensar. El movimiento Nuevo Amanecer se hizo más fuerte impulsado por la esperanza de que su sociedad pudiera evolucionar más allá de un conflicto interminable y abrazar un futuro más armonioso. Una noche, mientras Julian y Alara estaban sentados afuera de su vivienda disfrutando de un raro momento de calma, Toraxis se acercó a ellos. La bestia, generalmente tranquila y gentil, Alara parecía agitada, sus ojos escaneaban la sombra sintiendo el peligro. Julian se movió rápidamente. Arara B. Detrás de él, sus instintos se habían agudizado por la semana que pasó en el entorno impredecible del asentamiento Krilo. De repente, un grupo de seguidores de Borak emergió de la oscuridad. Sus armas estaban desenvainadas. Sus ojos estaban llenos de determinación. Has deshonrado a nuestra tribu. Humano. Uno de ellos siseó. Tú y tu hijo deben irse o te obligaremos. El corazón de Julian latía con fuerza en su pecho. Pero se mantuvo firme protegiendo a Alara con su cuerpo. Estamos aquí bajo la protección del Consejo de Ancianos. Dijo con firmeza. Si nos haces daño, corres el riesgo de violar la voluntad de tus propios líderes. Los KRY. Loox se acercaron, pero antes de que pudieran atacar, Toraxis dejó escapar un rugido ensordecedor. Se colocó de manera protectora entre Julian, Alara y los atacantes. La demostración de poder y lealtad de la bestia fue suficiente para hacer que los KRY. Loox se detuvieran. Dudaron, inseguros de si proceder, pero la tensión era palpable. El propio anciano Borak dio un paso adelante. Su expresión era de desprecio. ¿Crees que esta bestia protegerá? Tú, humano por siempre, ¿crees que se volverá contra su propia especie por ti? La voz de Julian era tranquila pero firme. Toraxis no es solo una bestia. Él entiende la lealtad y el amor, cosas que trascienden las especies, y está claro que ha elegido protegernos. El enfrentamiento podría haberse vuelto mortal, pero en ese momento Cort y varios otros ancianos llegaron después de haber sido alertados por la conmoción. La voz de Kat resonó en la noche. No habrá derramamiento de sangre aquí. Regresen todos a sus aposentos a regañadientes. Borak y sus seguidores se retiraron. Miraron a Julian y a Alara mientras se retiraban. La amenaza de violencia había pasado, pero Julian sabía que la facción Borak no se rendiría tan fácilmente. La lucha por el futuro de los KRY estaba lejos de terminar. El incidente con los seguidores de Bor dejó el asentamiento al borde del abismo. Las tensiones aumentaron y Julian se dio cuenta de que si querían tener alguna esperanza de una paz duradera, necesitaban actuar rápidamente. El festival había demostrado el potencial para el cambio, pero estaba claro que se necesitaba más. Convencer a la facción conservadora de la tribu. Julian decidió apelar directamente a la gente organizando una reunión bajo las estrellas donde ambas partes podían ventilar sus quejas y discutir sus visiones para el futuro. Con el apoyo de Kat, la reunión se programó para la próxima luna llena, un momento tradicionalmente considerado propicio para los nuevos comienzos en la cultura Clock. En la noche de la reunión, toda la tribu se reunió en la plaza central del asentamiento. Se encendió una gran hoguera en el centro que proyectaba sombras parpadeantes. Sobre la multitud reunida, los ancianos tomaron sus lugares en una plataforma elevada con Julian y Alara de pie junto a ellos. Toraxis se sentó cerca. Una presencia silenciosa pero imponente que nadie podía ignorar. Julian dio un paso adelante, su corazón se aceleró pero su voz se mantuvo firme. Gente de Zelaria. Comenzó a dirigirse a la multitud. Sé que mi presencia aquí ha causado mucho debate y preocupación. Entiendo que el cambio puede ser aterrador y que las tradiciones que han seguido durante generaciones están profundamente arraigadas en su cultura, pero les pido que consideren lo que has visto con tus propios ojos. El vínculo entre Ahara Toraxis y yo es un vínculo basado en el respeto mutuo, la confianza y la comprensión. Continuó. No les pedimos que abandonen sus tradiciones o su
Orgullo solo les pedimos que consideren la posibilidad de un futuro donde la fuerza no se defina únicamente por la guerra y la conquista, sino por la sabiduría, la unidad y la capacidad de adaptarse. La galaxia es vasta y hay muchos caminos hacia el honor y la gloria. Tal vez sea hora de explorar uno nuevo. La multitud estaba en silencio escuchando atentamente. Luego inesperadamente una voz sonó desde atrás. Era uno de los guerreros más jóvenes, un miembro del movimiento Nuevo Amanecer. Julian dice la verdad, llamó, he visto con mis propios ojos el bien que puede venir de la unidad. No debemos dejar que el miedo dicte nuestras acciones. Otros comenzaron a intervenir, algunos de acuerdo, otros con opiniones disidentes. La discusión se calentó con ambos lados, discutiendo apasionadamente sus puntos. Julian observó atentamente, notando cómo la tribu parecía estar lidiando con su identidad dividida entre las viejas formas y las nuevas posibilidades, y el debate continuó. Una lluvia de meteoritos repentinamente cruzó el cielo, una exhibición impresionante de estrellas que cayeron y capturó la atención de todos. Los KRY parecen profundamente espirituales en su conexión con el cosmos. Vieron esto como un poderoso presagio. La multitud se quedó en silencio, impresionada por la exhibición celestial. El Elder Cat aprovechó el momento. Miren al cielo, mi gente, dijo su voz llena de asombro, las estrellas mismas nos hablan. Esta noche tal vez esta sea una señal de que nuestro destino no está fijado, que tenemos el poder de elegir nuestro camino conmovidos por el espectáculo. La multitud pareció suavizarse, incluso algunos de los seguidores de Borak parecieron vacilar sus expresiones inciertas. Julian, sintiendo el cambio, habló de nuevo, este es un momento para todos nosotros, un momento para elegir no solo nuestro futuro, sino qué tipo de personas deseamos ser. ¿Aceptaremos el miedo y la división o alcanzaremos las estrellas y encontrar fuerza en la unidad? Mientras los últimos meteoritos cruzaban el cielo, un silencio cayó sobre la reunión y luego, lentamente, uno por uno, los Clocks comenzaron a avanzar, prometiendo su apoyo a un nuevo camino, un camino de paz, cooperación y crecimiento. La marea estaba cambiando. Borak, al ver que su apoyo menguaba, dio un paso adelante. Una última vez, todavía creo en nuestras tradiciones, dijo con voz dura pero resignada, pero tal vez haya una manera de honrar nuestro pasado. Mientras abrazamos un nuevo futuro, no me interpondré en el camino de la elección de mi pueblo. Con eso, el impulso cambió decisivamente. La tribu había tomado su decisión y comenzaba una nueva era. Julian, Arara y Toraxis habían hecho lo que parecía imposible, habían cambiado los corazones y las mentes de una orgullosa raza guerrera, mostrándoles que el amor y la comprensión podían ser tan poderosos como cualquier arma. Mientras la reunión se dispersaba, Julian sintió una profunda sensación de alivio y esperanza. El camino por delante todavía sería desafiante, pero habían dado un paso gigante hacia adelante. A su lado, Arara sonrió. Sus ojos reflejaban las últimas brasas de la hoguera moribunda y la promesa de un futuro más brillante. Juntos, con Toraxis a su lado, miraron hacia el horizonte, listos para construir un nuevo destino entre las estrellas. La decisión de adoptar un nuevo camino se había tomado, pero el verdadero trabajo apenas comenzaba. Los días posteriores a la reunión estuvieron llenos de intensas discusiones y sesiones de planificación. La tribu Kilok, que alguna vez estuvo dividida ferozmente, ahora tenía que navegar por las complejidades de la transición de una sociedad centrada en los guerreros a una que valorara la diplomacia, la cooperación y la unidad con otras especies. Julian, Arara y el movimiento Nuevo Amanecer ocuparon un lugar central en estos esfuerzos. Su primera prioridad era establecer nuevas leyes y costumbres que reflejaran este cambio de valores. Los Clocks eran un pueblo orgulloso y era crucial que los cambios se enmarcaran no como un rechazo de su herencia, sino como una evolución de su fuerza y honor. Julian trabajó en estrecha colaboración con el anciano Cort y los otros miembros progresistas del Consejo para redactar un nuevo código que honrar su pasado guerrero. Mientras abrazaban su futuro pacífico, decidieron conservar el entrenamiento tradicional en combate y estrategia, pero estas habilidades ahora se enseñarían junto con la diplomacia, la ética y las relaciones entre especies como parte de las nuevas reformas. El Consejo también decretó la liberación de todos los seres esclavizados en la sociedad Krilo. Estos seres, que alguna vez habían sido considerados inferiores o enemigos, ahora fueron invitados a participar en la reconstrucción de la tribu como iguales. Muchos de los seres liberados, inspirados por el coraje y la compasión de Julian y Alara, decidieron quedarse y ayudaron a los Clocks a construir su nueva sociedad. Mientras tanto, Toraxis continuó desempeñando un papel crucial en esta transición. La bestia se había convertido en un símbolo de la transformación de la tribu, encarnando la fuerza y la ferocidad de su pasado, pero también la lealtad y la compasión de su futuro. El vínculo de Toraxis con Arara se presentó como un brillante ejemplo de lo que se podía lograr cuando los seres de diferentes especies se unían en respeto y comprensión mutuos. El anciano Borak, una vez un oponente acérrimo del Nuevo Amanecer,
Gradualmente se acercó para apoyar los cambios, permaneció escéptico, pero no podía negar el impacto positivo que las reformas estaban teniendo en su gente. Trabajó junto a Julian para integrar elementos más conservadores en el nuevo sistema, asegurando que las voces de los tradicionalistas aún fueran escuchadas y respetadas mientras los Krayl-Ox comenzaban a adaptarse a su nueva forma de vida. Julian propuso una iniciativa audaz para enviar un enviado a otros planetas y especies con las que alguna vez habían estado en desacuerdo. El objetivo era establecer relaciones diplomáticas y buscar cooperación mutua. El Consejo estuvo de acuerdo, viendo esto como un paso importante para cimentar su nueva identidad como un pueblo de fuerza y paz. Julian fue designado como el líder de este enviado con Ahara y Toraxis acompañándolo. La noticia fue recibida con emoción y anticipación en todo el asentamiento. Por primera vez en su historia, los Cloaks llegarían a la galaxia no como conquistadores, sino como amigos. Llegó el día de la partida y el asentamiento Kilok se llenó de una mezcla de emociones, orgullo, esperanza y un toque de nerviosismo. La nave enviada, una nave renovada que combinaba la fuerza de Kilok con el ingenio humano, estaba lista en la plataforma de lanzamiento del asentamiento. Toda la tribu se reunió para despedir a Julian, Arara y Toraxis en su histórica misión. El Elder Kord, ahora uno de los aliados más cercanos de Julian, se paró frente a la multitud y habló con una voz llena de autoridad y calidez. Hoy marca el comienzo de un nuevo capítulo para nuestro pueblo. Declaró que enviamos a este enviado no en su misión sino en fuerza. Una fuerza que proviene de la comprensión de la unidad y del coraje para abrazar lo desconocido. Julian, Arara Y. Toraxis avanzan como embajadores de nuestra esperanza y nuestro compromiso con un futuro mejor. La multitud estalló en vítores y Julian dio un paso adelante para dirigirse a ellos. Nos embarcamos en este viaje con su confianza y con el espíritu de los Cloaks en nuestros corazones. Dijo que le mostraremos a la galaxia que hay una nueva forma, una forma de cooperación y respeto mutuo. Gracias por creer en esta visión y por darnos esta oportunidad. Arara saludó a la multitud, su rostro radiante de emoción. Beck los enorgullece, gritó su joven voz que se extendió por el tórax cuadrado. Dejó escapar un profundo gruñido resonante como para hacerse eco de su sentimiento y la multitud se rió. La tensión del momento se convirtió en un sentido colectivo de optimismo mientras abordaban la nave. Julian echó una última mirada al asentamiento, su corazón se llenó de orgullo. Lo que había comenzado como una lucha desesperada por la supervivencia se había convertido en una misión que podría remodelar el destino de todo un pueblo. Respiró profundamente y subió a la nave. Listo para enfrentar cualquier desafío que se le presentara. El viaje a través del espacio fue emocionante y abrumador a la vez. Su primera parada fue el planeta de sus antiguos rivales, los Thari, una especie conocida por su tecnología, destreza y mente estratégica. Los Alari habían visto durante mucho tiempo a los Krayl-Ox como impredecibles y peligrosos, pero ahora con Julian y su enviado al mando había una oportunidad para un nuevo comienzo. Al llegar, fueron recibidos con cautelosa curiosidad. Los Thari, que habían oído hablar de los cambios que se estaban produciendo en Zilaria, estaban intrigados pero escépticos. Julian sabía que esta sería su primera prueba real. Convencer a un viejo enemigo para que se convirtiera en un nuevo aliado. En una tensa reunión con el Consejo Salari, Julian habló con la misma sinceridad y pasión que había conquistado a los Krys. Explicó su viaje, los cambios en la sociedad Krilo y su deseo de una relación pacífica y próspera. Arara, con su encanto e inocencia naturales, habló de su amistad con Toraxis y de cómo le había enseñado el poder de la comprensión y la aceptación. Los Alari, inicialmente reservados, se emocionaron visiblemente con sus palabras. Acordaron una alianza tentativa que marcaba el comienzo de una nueva era de cooperación entre los dos pueblos. Como gesto de buena voluntad, compartieron algunas de sus tecnologías avanzadas, y a cambio, Julian y los Cloaks ofrecieron minerales raros de Silia. Alentados por este éxito, el enviado continuó su viaje visitando otros planetas y especies que alguna vez habían visto a los Cloaks con miedo y sospecha. Cada encuentro era un nuevo desafío, pero con cada paso construían puentes donde antes había habido muros. A medida que los meses se convertían en años, la reputación de los Cloaks se transformó de la de una temible raza guerrera a la de uno de los diplomáticos y aliados respetados. Se hicieron conocidos como un pueblo que había abrazado el cambio y que había elegido un camino de unidad en lugar de división. En Zilaria, la sociedad Krilo floreció. Los ancianos, con la guía continua de Julian, mantuvieron un equilibrio cuidadoso entre la tradición y la innovación. Los jóvenes Kryloox crecieron, aprendiendo no solo el arte del combate, sino también las habilidades de la diplomacia, el comercio y la cooperación, y en el centro de todo estaba Toraxis, la poderosa bestia que una vez había inspirado miedo, pero ahora inspiraba esperanza.
Su vínculo con Alara siguió siendo tan fuerte como siempre, un símbolo viviente de lo que se podía lograr cuando seres de mundos diferentes se unían en amistad. Mientras Julian, Alara y Toraxis continuaban su misión entre las estrellas, sabían que su trabajo estaba lejos de terminar, pero también sabían que ya habían logrado algo extraordinario. Habían demostrado que incluso las divisiones más profundas se podían superar, que incluso los guerreros más dignos podían aprender a ser amigos y... Mientras miraban hacia la vasta extensión del espacio, sabían que la galaxia tenía infinitas posibilidades esperando ser descubiertas y abrazadas con corazones abiertos.